Hola, soy Aldo Bianchi y esta es la parte 3 de mi evidencia 1 con respecto a la investigación de si es o no eficiente la educación dada por la SEP con respecto a la preservación del patrimonio arquitectónico. En cuanto a la postura filosófica, se tomó una postura más interpretativista que positivista para poder interpretar datos subjetivos y entender motivaciones. Y bueno, también se utilizó un poco de positivismo para los datos más cuantitativos, pero enseguida lo profundizo un poco. En cuanto a métodos de investigación, se utilizó un llamado paralelo convergente, que es mixto, es decir, que toma información cualitativa y cuantitativa y la analiza y la investiga al mismo tiempo. Y esto lo llevamos a partir de entrevistas semiestructuradas, siendo la cualitativa, y la investigación de datos, que es la cuantitativa. Y bueno, ahora sí, a la hora de lograr coherencia entre la posición filosófica y los métodos elegidos necesitamos flexibilidad, y eso significa que no hubiera sido posible poder contestar de forma satisfactoria la pregunta de investigación si solo se contaba con datos cualitativos o solo se contaba con datos cuantitativos. Y también esto lo decidimos porque mucha de la información existente no estaba directamente aplicada a la pregunta de investigación. Y digo, es entendible, siendo que es una pregunta muy específica de un tema que tiene muy poco foco en sociedad. Por lo que pues necesitamos interpretar información y compararla con información investigada, es decir, cualitativo con cuantitativo, y poder contrastar los resultados para poder tener un panorama mucho más amplio de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se estaba diciendo y qué es lo que estaba ocurriendo realmente. Y bueno, para aplicar el método de investigación, lo que se hizo, como le comentaba, era investigar información existente, es decir, documentos, investigaciones previas, artículos académicos. La información pues finalmente iba a ser filtrada, entonces cualquier información relacionada con el tema era útil. Y luego una entrevista semiestructurada en la que no fuera solo responde estas 20 preguntas, sino que realmente entablar una conversación en la que podemos ganar tanta experiencia de las vivencias y de pues la experiencia personal con la que cuentan los docentes que entrevistamos. Fue lo que realmente nos dio más información y nos ayudó a poder comprender temas que pudimos haber dejado pasar por alto. Hablando del tipo de análisis, y bueno, como lo mencioné en la pregunta, procesos cognitivos, para discutir hallazgos y pues bueno, toda la información que obtuvimos, lo que hicimos fue organizar la información con post-its para que fuera mucho más visual y pudiéramos tenerla más ordenada antes de pasarla a un documento que de por sí era complejo, porque realmente si no teníamos 100% clara la información y de lo que estamos hablando, no es posible dar una respuesta clara. Entonces era muy importante primero filtrar toda la información que estábamos teniendo, porque el input era muy grande, porque estamos utilizando muchas fuentes distintas con el propósito de tener la mayor cantidad de información posible. Siento que es un tema pues muy específico, no había información o sea, que hablara específicamente de eso. Entonces, al tener que interpretar la información y rescatar lo más importante para la investigación, era importante tener la mayor cantidad posible y depurar lo que no nos sirviera. Y al confrontarlo con el marco teórico, lo que obtuvimos fueron muchos puntos de vista y muchos temas que no habíamos considerado como limitaciones, como factores muy importantes que, al no conocer realmente mucho del tema previo a la investigación, no habíamos tomado en cuenta, y son factores determinantes como la pedagogía, como la identidad ciudadana y la participación ciudadana también. Y esto tiene que ver con que no conocíamos realmente el programa de la SEP a pesar de haberlo cursado, al menos en secundaria. Entonces, pues realmente al concluir que hay temas de identidad ciudadana, de pedagogía y de transmitir y compartir la identidad a partir de la pedagogía, que no se están tomando en cuenta de forma seria a partir de la SEP, que es la encargada de instruir, de educar y de compartir pues lo relacionado al patrimonio en primer lugar, siendo que se trata de educación media superior y media específicamente, siendo que en la educación media, sea educación pública o privada, la SEP es quien está encargada de la currícula. Y bueno, en el bachillerato preparatoria de educación media superior
esto cambia, por lo que mínimo en un nivel un poco más básico, la educación media, sí le corresponde a la SEP. Entonces resulta interesante ver que no está siendo, no está siendo eficiente con lo que debería cumplir. Y esto fue al confrontarlo con el marco teórico y poder obtener resultados mucho más concretos y realmente muy interesantes. Los recursos visuales que se utilizaron fueron post-its, como ya lo mencioné, para organizar la información, las entrevistas, gráficas para poder representar de lo teórico a lo gráfico y lluvias de ideas para poder contar con la mayor cantidad de ángulos posibles para enfrentar la problemática y la pregunta de investigación. Y al procesar los resultados y al discutirlos y poderlos analizar realmente de forma concreta, el tenerlos en orden con los post-its y poder discutir al respecto teniendo ya la imagen completa fue muy útil para poder contar como grupo y como equipo de trabajo con un panorama más amplio. Y digo, al no estar todos en todas las entrevistas, poder enriquecernos de otras entrevistas y de otros puntos de vista, poder ver en lo que coinciden, y a pesar de ser personas que, digo, los entrevistados jamás han conocido y tener puntos de vista tan similares, resulta muy interesante porque hablan del mismo tema y dan respuestas similares, no idénticas, pero nos dan a entender que son cosas en las que se han podido fijar y que son cosas que están ocurriendo y no son casos aislados. Entonces al final resulta bastante enriquecedor poder contar con información mucho más aplicada, además con la pregunta de investigación, siendo que al hacer una entrevista nosotros controlamos más la información que pedimos específicamente. Finalmente, en cuanto a las contribuciones que se hacen a partir de la investigación al conocimiento del patrimonio y de Querétaro y de la profesión de la arquitectura, creo que se está aportando bastante. Específicamente hablando de que se da información de la importancia del patrimonio en niveles más básicos, siendo educación media y media superior, y no tanto especializado, y no el tener que llegar a una carrera para empezar a tener ese conocimiento y darle ese valor a la arquitectura, me parece que es realmente muy valioso. Entonces, creo que es importante también tocar temas de identidad y de participación ciudadana y de pedagogía, que es cómo la SEP está realmente fallando a transmitir esa identidad que es importante que se tenga antes de hablar siquiera de un patrimonio. No creo que exista un patrimonio sin identidad, porque finalmente es eso, es cómo nos vemos representados por nuestra historia y por nuestra arquitectura y por vestigios de nuestro pasado que muchas veces la gente no reconoce o no tiene el conocimiento para reconocer y darle el valor que se merece. Y bueno, finalmente yo lo que pienso es que se está aportando bastante, porque en primer lugar no existe o no existía mucha información especializada eh, y específica de este tema. O sea, hablando realmente de por qué está fallando la SEP o por qué está fallando la educación en educar al patrimonio. Como lo mencionábamos, la información que investigamos estaba muy sujeta a la interpretación porque no hablaba de esto directamente. Entonces el hablar de este tema muy específico, muy puntual, que también es muy importante, me parece que es muy valioso para poder dar esta sensibilidad con la arquitectura y darle un valor mucho más alto que el que se tiene ahorita, porque muchas veces no se le ve el valor a la arquitectura porque no se tiene esa sensibilidad hacia los vestigios y hacia los edificios con los que contamos. Y pues digo, es entendible porque muchas veces lo vemos como algo cotidiano, pero representa mucho más y la gente muchas veces no tiene el conocimiento para darse cuenta de eso. Entonces, finalmente creo que el poder dar esta sensibilidad y este conocimiento para resonar con la arquitectura a un nivel de educación más básico es sumamente importante, y creo que el haberlo aterrizado en una pregunta de investigación que sí fue muy específica y habla de un tema de pedagogía es muy importante para poder corregir esos procesos pedagógicos y poder aportar más en el sentido y en el tema de identidad cultural y finalmente en la preservación del patrimonio y todo lo que nos está dando.